Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, dice el Salmo 126. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Con estas palabras del Salmo 126, un salmo llamado Cántico Gradual, y que fue escrito en un contexto seguramente de opresión, de cautiverio, y con el que los israelitas recordaban los largos años de cautividad, y de cómo el Señor un día les liberaría, ¿no? Y cumpliría sus promesas. Pues este salmo acaba con esta promesa de angustia y de esperanza, de lágrimas y de alegría, ¿no? Es un contraste. Y estos versículos son muy conocidos entre la Iglesia porque hay una promesa muy preciosa. Y hoy, día de oración, hermanos, pues vamos a meditar un poquito en base a este texto y a esta declaración bíblica. Vamos a meditar en lo que supone para nosotros la misión, la oración misionera como tal en esta tarde. Así que bienvenidos todos a este primer día de este mes de octubre, a este culto de oración misionera, que como sabéis cada primer jueves de mes lo celebramos apartando un tiempo para bendecir al Señor por su propósito de seguir alcanzando pacientemente a toda criatura en cualquier pueblo, en cualquier lengua y en cualquier situación en que los hombres se encuentren. El corazón de Dios, según el Evangelio de Cristo, es que Él, no queriendo que nadie quede atrapado en su separación eterna, cada persona, mientras vive aquí en este mundo, tenga la oportunidad de entender que ha de arrepentirse de su vida ajena, lejana de Dios, confesar sus pecados. Los pecados son las faltas, lo improcedente que hacemos según los ojos de Dios, no según los ojos del mundo, y declarar esas cosas delante del Señor, confesando que están mal hechas según el criterio divino. Eso es confesar nuestros pecados. Y confiando que Cristo Jesús, en su muerte, llevaba esos pecados nuestros, esas falsedades, esas apariencias, esas faltas. Cristo lo llevaba en nuestro lugar en la cruz y pagaba por ellas, para que ya nosotros no paguemos por esas faltas y pecados. Así que cuando cualquier persona, sea quien sea, hace esto respondiendo a este evangelio y agradando a Dios, desde ese momento de su arrepentimiento y de la confesión de sus pecados ante Dios y en el nombre de Cristo, esa persona inicia una nueva etapa en su vida. Ahora ya como hijo de Dios, como un nuevo hombre, dice la Escritura, una nueva criatura, y copartícipe con Cristo de su iglesia, de su pueblo, que el Señor la está edificando desde Pentecostés hasta que Él vuelva a recogerla y llevarnos con Él. Y esta labor de edificar la iglesia nadie la va a detener. El mismo Señor lo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra esta labor que yo haré de edificar mi iglesia. Así que es una obra soberana, es de Dios, y por tanto todo aquel que confiesa a Cristo de esta manera llega a ser parte de su iglesia. Así que los hijos de Dios, como parte de la iglesia de Cristo, somos llamados a servir al Señor, a servirle a Él, porque ya somos suyos, somos su propiedad, no solo para unos días, sino para la eternidad. Y no a servirle individualmente, sino junto con los demás hijos de Dios, aquellos que verdaderamente le aman y le sirven, ¿no? Junto con nosotros. Porque el cristiano, nosotros, no debemos ser, hermanos, llaneros solitarios. ¿Por qué? Porque el llanero solitario se empobrece y arruina su propia vida, no pudiendo ser enriquecido por los demás, por la iglesia,
ni tampoco enriquecer a otros con los propios dones que el Espíritu Santo entrega a cada hijo de Dios. Esto es fundamental entenderlo, es fundamental, es básico que lo entendamos, porque el cristiano que piensa que por sí mismo puede ir adelante, puede permanecer, puede prevalecer, está totalmente equivocado. Y más tarde o más temprano quedará detenido en la cuneta de la vida, ya que ha sido el mismo Señor, él mismo, el que ha provisto a la Iglesia como el conjunto de personas redimidas por él, que con su presencia y servicio fiel enriquecen mi vida. El conjunto de los demás hermanos, ¿verdad? Enriquece mi vida a la vez que yo mismo puedo enriquecer a los demás hermanos en Cristo. Y solo cuando estamos en conjunto y coordinados por los ministerios de la iglesia local de la que formamos parte, podemos hacer la obra del Señor en comunión con Él. Ese es el marco que nos dan las Escrituras y el Nuevo Testamento para vivir la vida cristiana junto con la Iglesia y no de forma individualista, ¿verdad? Por eso, hermanos, en este tiempo de pandemia y de lejanía y de menos acercamiento y relación personal, debido a todas las medidas de prevención que nos marcan, ¿no? A nivel sanitario para no contagiarnos, en este tiempo nos toca reforzar nuestro compromiso personal para con la Iglesia del Señor y concretamente nuestro compromiso con la Iglesia de la que somos parte, hermanos. Y ojo, tengamos cuidado, por favor, con las redes sociales y lo mucho que hay en ellas. Cada vez estoy oyendo más casos y más casos de hermanos que están enrolados, engañados y atrapados por las muchas cosas que se dicen en las redes sociales, ¿no? No todo ahí es bueno y no todo es sano para la fe y para vivir una vida vigorosa en Cristo. Hay cosas buenas, por supuesto, pero hay que discernirlas muy bien. Pero sobre todo abundan el engaño, la falsedad, para cautivar a los incautos, a los ingenuos. Y nos toca tener cuidado con esto, hermanos. Por favor, seamos cuidadosos con qué oímos, qué vemos, porque no todo es bueno en ese mundo. Es un mundo muy confuso, ¿no? Y muy revuelto, además. Así que en vez de oír y ver 1000 mensajes de otros muchos grupos, de otros predicadores, que a veces pueden ser atractivos, pueden resultar atractivos, pueden ser un buen anzuelo, ¿no? Pero que no conocemos y que pueden resultar engañosos finalmente. En vez de eso, atendamos, hermanos, la palabra y la comunión fraternal que nos ofrece nuestra propia iglesia local, de la que formamos parte, y desde la que se expone regular y pacientemente la palabra, y se apela cada semana también, no solo a que escuchemos, sino a que nosotros, los hermanos de la iglesia, nos busquemos, nos interesemos los unos por los otros, nos sirvamos los unos a los otros, estemos orando los unos por los otros, y que sigamos sirviéndonos mutuamente con los dones y posibilidades que el Señor nos ha dado. De esta manera agradamos al Señor y podemos seguir haciendo conjuntamente su obra como iglesia y podemos seguir participando en la extensión del Evangelio de Cristo. Porque una de las riquezas que tenemos en la iglesia, una de muchas otras, pero una de ellas, es que como hijos de Dios somos llamados a compartir el Evangelio. Y es el llamamiento que hemos de hacer constantemente a los hombres a que vengan al Señor, a escucharle, a obedecerle y a vivir como discípulos de Cristo, ¿no? Y este llamamiento a los hombres lo podemos hacer proclamando el mismo Evangelio que Cristo anunció, fiel a las Escrituras y viviendo consecuentemente, además, para que nuestra vida no sea de tropiezo a nuestras palabras y no seamos un obstáculo para nadie, ¿verdad? Un escándalo para nadie.
porque si no tampoco serviría de nada lo que hablamos si nuestra vida no acompaña las palabras, ¿no? Y a todo esto se le llama hacer la misión a la que Cristo el Señor nos llama a todos los creyentes, a todos los hijos de Dios. Esta responsabilidad la tenemos cada hijo de Dios. No es un encargo que el Señor hace a algunos en especial, sino a todos aquellos que son de Cristo, que son hijos de Dios, que caminan obedeciendo al Señor. Por eso la Iglesia, en su conjunto, como cuerpo de Cristo, ha de estar involucrada en extender el Evangelio a aquellos que no conocen al Señor. Ahora bien, lo hacemos según los dones y el llamamiento recibido del Señor. Unos servimos en la misión de Dios de extender el Evangelio con unos dones y recursos, y otros de otra manera, con otros dones y con otros recursos, unos con más tiempo disponible porque son encomendados exclusivamente a esa labor y pueden traspasar culturas, lenguas para dar a conocer a Cristo a otros, y otros muchísimos hermanos, la gran mayoría, lo hacen desde su familia, desde su hogar, desde la plataforma de su trabajo diario, con los recursos y posibilidades que cada uno tiene, apoyando en todo lo posible y haciéndolo con oración constante también. Todo eso regado con una vida de oración personal y conjuntamente con la Iglesia. En fin, la misión, queridos, es una obra multiforme de toda la Iglesia del Señor en la tierra. Y tenemos la responsabilidad, todos los creyentes, de seguir haciéndola hasta que el mismo Señor venga a recogernos, ya que Él mismo nos anticipó que en este trabajo no íbamos a estar solos ni desamparados, sino que al despedirse en la tierra de los apóstoles, de los discípulos, y encargarles la extensión del Evangelio, les aseguró su presencia con nosotros, con estas palabras que todos conocemos, ¿no? Yo estaré con vosotros todos los días, no algún día, no alguna vez, sino todos los días, cada día, hasta el fin. Y el apóstol Mateo dejó escritas estas palabras y esta promesa del mismo Señor en su capítulo 28 del Evangelio que él escribió. Ahora bien, hermanos, el ser responsables de compartir a Cristo con nuestra generación es semejante a esa labor trabajosa del agricultor que va sembrando con esperanza de ver su fruto, pero también con angustia por la inseguridad de si habrá fruto o no habrá, ¿verdad? Esa es la angustia del agricultor cada año. Y esos dos sentimientos, la esperanza y la angustia, le llevan a sembrar, le llevan a trabajar, pero lo hace con lágrimas en su corazón y en sus ojos muchas veces, como dice el Salmo 126, verso 6, y que hemos leído antes, ¿verdad? Dice también el salmista que esa semilla es preciosa. Dice concretamente el texto que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y ciertamente toda semilla lo es preciosa, porque es un milagro creador. El hecho de que con ella, con la semilla, en medio de la tierra, se reproduce una y otra vez el fruto que lleva en su propia genética, en su naturaleza. ¿Cuánto más, hermanos? ¿Cuánto más? Según dice el Salmo, es preciosa la semilla del Evangelio, que puesta en el corazón de los hombres, una vez que la ponemos en el corazón de los hombres, crece una y otra vez, no solo una vez, sino crece cada vez que la ponemos, y produce el fruto del arrepentimiento, de la confesión, de reconocer la necesidad de Cristo y de vivir para Él. Ese es el fruto que produce en los hombres en quienes dejamos la semilla del Evangelio, ¿verdad? Por eso, hermanos, esta semilla del Evangelio es poderosa. Dice la Escritura que es poderosa para salvación a todo aquel que cree. Y
lamentablemente para condenación al que no cree, al que la rechaza, porque el hombre tiene libertad, ¿no?, cuando recibe el Evangelio, pero para salvación y para condenación. Y lo que nosotros buscamos y el Señor anhela es que los hombres reciban la semilla, la acepten, vivan conforme al Evangelio, ¿no?, y para que puedan ser salvos. Y como el mismo Señor dijo también que hemos de sembrarla para que produzca mucho fruto, esa es nuestra esperanza. Con ese deseo sembramos, ¿no? Aunque tristemente sabemos que también la semilla cae en este mundo en corazones pues con sus afanes, sus engaños, su doblez de vida, y además el maligno siembra su propia semilla, que es la cizaña, ¿no?, a la que el Señor hizo referencia en las parábolas de Mateo 13. Y además la cizaña, la falsa semilla del maligno, pues se parece muchísimo a la verdadera semilla. Pero la gran diferencia es que la cizaña no tiene nada dentro. Se parece al trigo, pero cuando tú la coges el grano, ves que dentro no hay nada, solo hay hoja, nada más, ¿no? Esa es la diferencia entre el Evangelio de Cristo y el falso Evangelio, que parece, pero no tiene ningún poder, no transforma al hombre, no perdona, no lleva al hombre a una vida nueva. Y evangelios de esos hay muchísimos. Y hoy en día en las redes sociales, como hemos comentado, y en los medios de comunicación hay muchísimo falso evangelio que hemos de desechar y ni mirarlo siquiera, ¿no? Así que la naturaleza de la creación de Dios, hermanos, permite que el que siembra una semilla recogerá su fruto. Y lo hará con regocijo, dice la Escritura. Es decir, con gran alegría. Regocijo es doble gozo, doble alegría, ¿no? Y de la misma manera, el Señor ha levantado hasta hoy, igual que lo hace con las semillas, hasta hoy ha levantado mucho fruto con la semilla del Evangelio predicado en el mundo. ¿Cuántos miles y millones de personas que han recibido el Evangelio desde que Cristo vino, desde que la Iglesia se inaugura en Pentecostés? ¿Cuántos millones de personas han aceptado ese Evangelio y han vivido para Cristo? Y el Señor seguirá haciéndolo. Lo está haciendo en nuestros días y seguirá haciéndolo, porque la semilla del Evangelio, hermanos, entendamos esto muy bien, tiene en su misma esencia el poder de Dios. No lleva nuestro poder. Aunque nosotros seamos los mejores predicadores y evangelistas del mundo, pero cuando hablamos del Evangelio, el poder de Dios no se manifiesta en nuestra sabiduría o nuestra capacidad, sino en el contenido de esa semilla que transmitimos y comunicamos a los hombres. Y urgimos a los hombres a que vengan, porque el poder es de Dios. El poder de esa semilla está en el Evangelio, está en Cristo, está en lo que Cristo puede hacer y que lo hace por medio del Espíritu Santo en las personas que aceptan ese Evangelio que nosotros tenemos que comunicar, ¿verdad? Por tanto, queridos, sigamos sembrando el Evangelio, aunque nos cueste dolor y lágrimas, como al agricultor, porque muchas veces cuesta muchísimo, esfuerzo, sacrificio, muchos desvelos y muchas lágrimas, no solo a los que predican, sino a los que apoyan y oran por esos que predican, ¿verdad? Así que es una cuestión de sacrificio personal para todos, para toda la Iglesia en su conjunto, cada uno en su lugar. Porque con toda seguridad el Señor es fiel y vamos a recoger con alegría. Las cantidades están en las manos de Dios, ¿verdad? De cuánto fruto recogeremos o veremos, pero recogeremos. Habrá fruto, mucho o poco, pero habrá, ¿verdad? Fruto verdadero. Y de esta manera agradamos al Señor. Muchos hermanos nuestros en la historia han agradado al Señor así. Y a nosotros nos toca hacer lo mismo hasta que Él vuelva, ¿verdad? Porque Cristo fue el primero que se entregó, el primero que lo hizo, el primero que compartió el Evangelio. Y ahora nos lo manda a nosotros y Él va delante nuestro. Él está con nosotros. Dijo que estaría con nosotros cada día hasta el fin.
haciendo esta labor de extensión de su palabra. Dispongámonos ahora entonces, queridos, a alabarle, a alabar a ese Señor nuestro y a rogar que nos fortalezca para no desfallecer, como veíamos en Hebreos hace unos días, ¿verdad? En Hebreos 12, no desfallecer, no tirar la toalla, a pesar de las lágrimas, a pesar del mucho tiempo que a veces pensamos que hemos perdido y que no ha tenido su resultado. Porque eso está en las manos del Señor, solo en sus manos. Pero miremos al Señor y no tanto a los disgustos, al sufrimiento, a todo lo que nos hace sufrir ser siervos de Dios. Y ahora intercedamos por la siembra, por la extensión del único evangelio de salvación, que no hay otro. No hay otro evangelio de salvación, no hay otra forma en que el hombre se puede reconciliar con Dios, si no es por medio de Cristo, que además es el único Salvador, y no hay otro, fuera de Él no hay otro. Y esto debe estar en el corazón nuestro, hermanos y hermanas, en nuestro corazón, ya sea que seas más listo para testificar o menos listo, ya sea que tengas más oportunidad o menos oportunidad, ya sea que tengas unos dones u otros, ya sea que te sientas más útil o menos útil, pero rogar, Señor, hazme un siervo digno de ti. Y creo que cuando oramos así, despertamos el corazón de Dios. Que Él nos bendiga en este tiempo de oración que tengamos ahora.